Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Como parte del desarrollo de nuestra clase que tenemos, nosotros hemos estado trabajando un poco acerca de algunas aplicaciones de la regla de tres, entonces vimos cómo la proporcionalidad se podía trabajar a partir de lo que era la regla de tres simple y la regla de tres compuesta. El último video que subí, que algunos todavía no han observado, está relacionado con algo que se llaman las diluciones, que entra en las aplicaciones de este tipo de elementos que es la proporcionalidad. Es importante, muchachos, también establecer que eh, deben de aprender a aplicar esto también en la formulación de medicamentos, ya que eso hace parte también de forma activa de lo que ustedes en algún momento en el desarrollo de sus vidas profesionales deben hacer. Como ustedes saben, en este momento, pues la contingencia que hemos tenido a razón de la problemática con el COVID-19, pues nos ha eh, generado este tipo de actividades de forma virtual. Yo quiero que ustedes estén tranquilos porque de alguna forma la virtualidad también conlleva adaptaciones que tenemos los docentes dentro del desarrollo de nuestro quehacer profesoral. Sí, se están tomando pues todas las medidas de acuerdo también a sus apreciaciones como estudiantes, porque de alguna forma todos estamos aprendiendo de esta situación. Este corte que nosotros vamos a tener en el desarrollo de la asignatura, pues básicamente va a estar compuesto por algunos talleres, algunos ejercicios, algunas lecturas que les voy a dejar, ¿sí? Y un examen, si bien se debe hacer, creo que le voy a dar un menor valor en el porcentaje y que más esté orientado al trabajo que ustedes puedan realizar de forma continua, ya que si bien se debe evaluar los conceptos, pues la metodología también exige que debamos hacer ajustes y que no todo tenga que ser examen, también hay que hacer talleres, hay que hacer lecturas, hay que hacer análisis y que eso permita también que sobre todo esté por encima el aprendizaje de ustedes que el valor numérico de una nota. Bien, para el video del día de hoy o para la clase del día de hoy, vamos a ver un poco más acerca de esas aplicaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Es muy rápido lo que vamos a hacer, ¿sí? Esta es la clase de aplicaciones de la proporcionalidad número 2. La primera ya la subí la anterior semana. De pronto cometí el error de subir la clase y haberles hecho examen, ¿no? De pronto por eso no la han visto todos, pero pues sí les recuerdo que hay que ver las dos clases porque el taller que van a realizar al final de esta clase está relacionado con el manejo de los dos conceptos, de los tres conceptos, los que son disoluciones, concentraciones y la relación en concentración y volumen. Bueno, básicamente, ¿qué es una concentración? ¿Sí? Cuando hablamos de concentración en unas sustancias, hablamos de algo que se encuentra relacionado con la cantidad de una sustancia. En química uno esto lo puede llamar la cantidad de un soluto al interior de un elemento de disoluciones, es decir, que vamos a tener un volumen determinado. En este caso, en el que ustedes pueden observar, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, una concentración uno y una concentración 2, ¿ya? Esa concentración uno y esa concentración 2, muchachos, están relacionados básicamente con la cantidad del compuesto que nosotros estamos teniendo. Si en un mismo volumen nosotros contamos con este número de partículas y este número de partículas, lógicamente, como ustedes lo saben, la concentración 2 va a ser mayor a la concentración uno, ¿ya? Porque hay más cantidad de soluto en el solvente, ¿sí? Entonces, se establece eh, una relación entre las variables. Entonces, mayor número de partículas en un volumen determinado va a dar una mayor concentración de nuestra sustancia y menor número de partículas va a dar una menor concentración. Luego, ustedes pueden decir, ¿sí?, que estas dos variables son de tipo directamente proporcional, es decir, aumenta la una y aumenta la otra, o si disminuye una, disminuye también la otra, ¿sí? Entonces, esa proporcionalidad a nosotros nos va a permitir fijar la forma en que nosotros podemos analizar
o hacer los cálculos para las concentraciones que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. Pongamos que tenemos una solución al 10%. ¿Qué significa que nosotros tengamos una solución al 10%? Quiere decir que de todo lo que nosotros tenemos en la solución, del 100% de la solución, nosotros vamos a tener, ¿sí? Digamos que no, acá, digamos que si nosotros tenemos, no me quedan terribles los libros, si nosotros tenemos esto, y esto es el 100% de la solución, ¿sí? Va a haber una pequeña fracción de esa, ¿sí? Una pequeña fracción que acá nos dicen es el 10%, que está relacionado con algo que se llama la sustancia de análisis o el soluto, es decir, lo que mezclamos nosotros al interior de este elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos en este ejemplo, ¿ya? Deseamos entonces diluir esa solución que se encontraba al 10% a la mitad. Es decir, que vamos a pasar de una concentración inicial C1 del 10% a una concentración final C2 que es del 5% porque necesitamos diluir, es decir, disminuir la concentración a la mitad. ¿Cómo hacemos este cálculo? Es sencillo. Básicamente la ecuación que va a regir el comportamiento de este elemento es que la concentración original multiplicada por lo que necesitamos diluir debe de ser igual a la concentración final de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces miren que nosotros estamos partiendo aquí de una concentración inicial y una concentración final. Entonces, para este ejemplo que hemos planteado, a nosotros nos hace falta básicamente es cuánto debemos diluir la sustancia para que se generen esas características. Bueno, veamos otro ejemplo. Dice así, encuentre la concentración final si una solución salina de cloruro de sodio, NaCl, al 10% se diluye en un octavo de la original, es decir, vamos a generar una dilución de un octavo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Lo mismo que vimos en la ecuación anterior. La concentración original multiplicada por la dilución nos debe dar entonces la concentración final del sistema. ¿Ya? El 10% equivale a la concentración inicial, la que nosotros tenemos en la parte de acá. La dilución que nosotros queremos hacer, o sea, lo que tenemos acá, dilución, debe de ser igual a un octavo. ¿Sí? Entonces, básicamente es hacer una operación sencilla para hallar la concentración final, que es lo que nos están pidiendo. En este caso es concentración inicial multiplicada por la dilución. Entonces sería el 10% de NaCl sobre 8. Entonces, si hacemos la operación, sacamos, ¿qué será? Mitad cuarta nos daría, no, mitad nos daría 4 y mitad nos daría 5. Entonces nos da 5 cuartos del porcentaje de solución de NaC. Y 5 cuartos equivalen a 1.25%. Es decir, que para ese caso, muchachos, nosotros vamos a tener que la concentración final, si hacemos esa dilución de la sustancia de NaCl en un octavo, pues vamos a tener una concentración final de nuestra solución equivalente a 1.25%. Veamos otro ejemplo. Entre la concentración final de una solución salina que consiste en el 50% de destroza, si la destroza la diluimos en un décimo, ¿cuál será la concentración final? Entonces el procedimiento es el mismo. Tenemos el 50% de concentración de destroza, que es la concentración inicial, multiplicado por un décimo, que es la dilución, y eso nos va a dar algo que es la concentración final C2. Entonces, si hacemos esta operación, eliminamos un 0 y otro 0 acá, y nos da que la concentración para este caso es un 5% de destroza, bajo el hecho de que la diluyamos a un décimo de la original. Otro ejemplo que tenemos es que una solución salina con una concentración original del 50% y realizando el proceso de dilución, se tiene una concentración final del 10%. Determinar cuál es el valor de la dilución que se realizó. Entonces, miren, en este caso, a diferencia de los dos anteriores, nos están dando las dos concentraciones.
tanto la concentración inicial C1 como la concentración final C2. Entonces, lo que debo de buscar en este caso es el valor de cuánto es la disolución que se genera en el sistema. Para ese caso, entonces nos va a quedar que este 50%, multiplicado por X igual, y eso dividido entre 10. ¿Por qué eliminé los porcentajes? Porque pues miren, este porcentaje que está multiplicando y acá está multiplicando, están haciendo las mismas operaciones a lados diferentes del igual, se pueden eliminar. Entonces, si despejamos nosotros la X, nos da que eso es 10 sobre 50, simplificando, nos da que eso es un quinto, es decir, que nosotros debemos diluir, ¿cierto? En este caso, la concentración en un quinto de su valor real para alcanzar una concentración final del 10%. Entonces, observen ustedes que este tipo de ejercicios son bastante sencillos. Digamos que es mucho más fácil que hacer una regla de tres compuesta, pero esto ya está aplicado a un campo un poco más relacionado con su estudio. Bueno, hay otra cosa, ¿cierto?, que es bien importante de analizar, que es la concentración de volumen de dos soluciones. Es decir, ¿qué pasa cuando yo varío la concentración en una mezcla y después quiero hallar, por ejemplo, el volumen que necesito para poderlo obtener? Entonces, en este caso, básicamente, cuando se diluye una solución, la concentración resultante pues debe disminuir, pues a mayor volumen, ¿cierto?, menor concentración, que eso ya lo habíamos observado. Si B1 y C1 representan el volumen y la concentración de la primera solución, y B2 y C2 representan el volumen y concentración de la segunda solución, nosotros podemos establecer una igualdad matemática entre esas dos cosas, que el volumen inicial por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final. Es decir, eso se va a mantener, esta relación se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir eso? Si algo está muy concentrado, debe ocupar un volumen muy pequeño, pero si algo está poco concentrado, debe ocupar un volumen muy grande. Entonces, si la concentración 1 baja, ¿cierto?, es baja, es porque el volumen B1 es alto. Pero si la concentración 2 es muy alta, entonces es porque el volumen 2 es bajo. Lo podríamos ver en cualquiera de las direcciones, ¿sí? Podríamos verlo que si C1 es alto, entonces B1 es bajo, y si C2 es bajo, B2 es alto. Pero miren que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces, al ocurrir eso, ¿sí?, ¿qué pasa? Se compensan y eso es lo que va a mantener que las concentraciones o que la relación inicial y final en las soluciones se mantenga constante, ¿ya? Entonces, con esto podemos hallar o hacer cálculos de concentraciones resultantes e iniciales. Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un volumen inicial de 8 centímetros cúbicos, un volumen final de 12 centímetros cúbicos y una concentración, ¿cierto?, inicial del 40%. ¿Qué pasa? Como a 8 centímetros cúbicos voy a tener una concentración del 40%, lo más probable es que cuando aumente el volumen de la solución, ¿cierto?, ¿qué va a pasar con la concentración C2? Sea menor, ¿ya? Entonces estas variables van a ser inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué vamos a determinar? La concentración C2. Si vamos a determinar la concentración C2, entonces nosotros tenemos que el volumen inicial por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final. Entonces, ¿qué tenemos como volumen inicial? 8 centímetros cúbicos. Y como concentración inicial, 40% de concentración. En el volumen final estamos teniendo 12 centímetros cúbicos y nos preguntamos cuál es la concentración. Este 12 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Pero antes de eso, ¿qué significa que nosotros tengamos 8 por el 40%? El 40% significa que es 40 dividido entre 100. Eso es el 40% y eso nos da 0.4. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos esta operación, acá nos da 3,2, ¿sí? Aquí está esa parte de la operación. Y ese 12
¿cierto? Lo pasamos de multiplicar a dividir y nos da 3,2 sobre 2 y eso nos da 0,266. Esto es periódico, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el porcentaje? Cogemos el valor 0,26666 y lo multiplicamos por el 100%, que es el 100% de la solución. Y eso equivale entonces a lo que nos da ahí, 26,6%. ¿Listo? Y bueno, con puntos suspensivos porque es periodo. Entonces miren que es muy sencillo aplicar estos conceptos a la formulación de estos elementos. ¿Listo? Bueno, ¿qué va a pasar, muchachos? Aquí vamos a tener otro ejemplo. Otro ejemplo que nos permite tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son los elementos básicos del desarrollo de nuestras soluciones. Entonces dice que tenemos 12 centímetros cúbicos de una solución al 2,5%, ¿cierto? Eso lo podríamos ver como una concentración inicial, como aparece aquí. A la solución se le agrega agua para hacer un total, entonces aquí nos darían el volumen final de 75 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la concentración de esta solución? Entonces tenemos los datos iniciales y tenemos el volumen final, muy parecido a lo que teníamos ahora. Entonces, el 2,5% equivale, ¿cierto? Si ustedes lo hacen 2,5%, ¿sí?, equivale a 2,5 dividido entre 100. ¿Listo? Y ese 2,5 dividido entre 100 nos da 0,025. ¿Listo? Y ese es el valor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, volumen inicial 12, concentración inicial 0,025 y volumen final 75. Nosotros hacemos el despeje, ¿cierto?, correspondiente y nos da que esto es 0,004 y eso lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Entonces eso nos da 0,4%. Es decir, que aumentarle 63 centímetros cúbicos de agua a esa solución hace que nosotros tengamos una concentración de 0,4%. ¿Listo? Bien, como observan, es muy sencillo hacer este tipo de ejercicios. ¿Qué va a pasar ahora, muchachos? Aparte de este video, que ustedes lo vean y comprendan y podamos hacer esa parte, pues vamos a tener un taller relacionado con este tema. Este taller pues combina ejercicios de los dos videos, que son los tres temas: diluciones, concentraciones y combinación de concentración y volumen. ¿Listo? Algo que les quiero comentar es que vamos también a interactuar un poco por la página de María Cano Virtual. Entonces, muy pronto, el día de mañana, puede ser, les estaré colocando una pregunta en el foro de María Cano Virtual para que ustedes entren a interactuar y eso también sea una nota dentro del desarrollo de las clases. ¿Listo? Espero que todos se encuentren muy bien y también les agradezco mucho por, haber tenido una respuesta tan amplia a los ejercicios, al taller, al examen. Yo sé que se presentan dificultades, pero también les agradezco por estar ahí pendientes, de estar entregando sus trabajos de forma muy responsable y los animo pues a continuar con cada uno de estos temas en cada una de sus asignaturas. Bueno, muchas gracias.